Muy buenos días, bienvenidos a Directo América de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. Donald Trump anunció esta madrugada que soldados de Estados Unidos capturaron al líder venezolano Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores durante un operativo en Caracas y que ambos fueron sacados de Venezuela después de una serie de bombardeos contra el país sudamericano. La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, aseguró que Maduro Moros fue acusado de 4 cargos. El anuncio de la captura de Nicolás Maduro provocó numerosas reacciones a través del mundo. Países aliados del gobierno venezolano como Rusia, Irán y Cuba condenaron los ataques y la captura de Maduro, mientras el presidente argentino Javier Milei celebró la noticia y España se ofreció como país mediador para lograr una solución pacífica. En medio de la incertidumbre y en esta edición especial analizaremos lo que puede pasar ahora en Venezuela, cuál podría ser la respuesta del gobierno venezolano y de las fuerzas militares, y en ausencia de Nicolás Maduro, ¿quién liderará el gobierno venezolano? Lo vemos en breve. En un mensaje publicado en su red social Truth Social a las 4 de la mañana con 20 minutos de este sábado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores, afirmando que los dos fueron sacados del país. Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado y trasladado en avión junto con su esposa fuera del país. Esta operación se realizó en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses. Más tarde, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, afirmó que Nicolás Maduro y su esposa fueron formalmente acusados por una corte de Nueva York este sábado, incluyendo cargos por narcoterrorismo y conspiración para importar cocaína y posesión de armas. Por su parte, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, indicó en un mensaje que se desconocía el paradero de Nicolás Maduro y habló de víctimas civiles mortales sin dar cifras ni tampoco detalles. Ante esta brutal situación y ante este brutal ataque, nosotros desconocemos el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores. Exigimos al gobierno del presidente Donald Trump prueba de vida inmediata de la vida del presidente Maduro y de la primera dama. Nosotros exigimos el respeto al derecho internacional. Condenamos esta forma brutal, salvaje, de agresión contra nuestro pueblo, que ha cobrado la vida de funcionarios militares que se convierten en mártires de nuestra patria y que ha cobrado la vida de inocentes venezolanos civiles en los distintos puntos de los ataques, tanto en la ciudad capital como en los estados Aragua, en los estados Miranda y en el estado La Guaira. El operativo de Estados Unidos contra el territorio venezolano empezó alrededor de la 1 de la mañana con fuertes explosiones en Caracas y en varias regiones de Venezuela. El gobierno de Nicolás Maduro condenó con vehemencia lo ocurrido y declaró de inmediato el estado de conmoción exterior y pidió en un primer momento a las fuerzas sociales del país resistir desde las calles. Diego Bassani nos amplía. Explosiones y columnas de humo en varios puntos de Venezuela. En la madrugada de este sábado se registraron fuertes estruendos en las cercanías de la base aérea La Carlota, el aeropuerto El Higuerote y el complejo militar Fuerte Tiuna y otras zonas de la nación sudamericana. No, mira, yo vivo aquí en Chacao y hace como aproximadamente hora y media comenzaron a sentirse aviones volando y explosiones. Y varias explosiones, por lo menos como unas 8 o 10. El gobierno de Nicolás Maduro declaró el estado de conmoción exterior en todo el país y confirmó que la capital Caracas y los estados de Miranda, Aragua y La Guaira fueron atacados por Estados Unidos. La República Bolivariana de Venezuela rechaza, repudia y denuncia ante la comunidad internacional la gravísima agresión militar perpetrada por el gobierno actual de los Estados Unidos de América contra territorio y población venezolanos en las localidades civiles y militares de la ciudad de Caracas, capital de la República, y los estados Miranda, Aragua y La Guaira. Este acto constituye una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas, especialmente de sus artículos 1 y 2, que consagran el respeto a la soberanía, la igualdad
igualdad jurídica de los estados y la prohibición del uso de la fuerza. Tal agresión amenaza la paz y estabilidad internacional, concretamente de América Latina y el Caribe, y pone en grave riesgo la vida de millones de personas. A su vez, el gobierno venezolano pidió a todas las fuerzas sociales y políticas del país activar movilizaciones sociales en las calles. Durante los últimos meses, las relaciones de Estados Unidos y Venezuela estaban en tensión ascendente a raíz del despliegue militar de Washington en el Caribe, una operación cuyo objetivo, según Trump, era luchar contra el narcotráfico. En total, Estados Unidos ha llevado a cabo 35 ataques contra presuntas embarcaciones narcotraficantes en el Mar Caribe y el Océano Pacífico, ofensiva que ha terminado con la vida de al menos 115 personas. Esto sumado a los señalamientos de la Casa Blanca contra Maduro y su círculo cercano de ser parte del denominado Cártel de los Soles. Horas después, el ministro del Interior de Venezuela y también de Justicia, Diosdado Cabello, apareció en el canal estatal venezolana de televisión BTV vestido con casco militar y chaleco antibalas. Desde ahí denunció los ataques y pidió confiar en el liderazgo venezolano. Luego de haber hecho una evaluación de los daños causados por el ataque criminal, el ataque terrorista contra nuestro pueblo, contra el suelo patrio, contra las instalaciones eléctricas, contra la revolución bolivariana y contra aquellos que inclusive no tienen nada que ver con la revolución bolivariana. Es un ataque contra Venezuela, contra la República Bolivariana de Venezuela. Y desde aquí, desde este hermoso lugar, llamo a la calma a nuestro pueblo. Confíen en el liderazgo, confíen en la dirigencia del alto mando político, militar, para la situación que estamos atravesando. Mucha calma, que nadie caiga en el desespero, que nadie caiga en facilitarle las cosas al enemigo invasor. Más allá de uno de nosotros o de otro de o cualquiera de nosotros, aquí hay un pueblo que está organizado, un pueblo que sabe lo que tiene que hacer. Esperamos que el mundo se pronuncie sobre este ataque. O van a, ustedes, las organizaciones mundiales, los organismos mundiales, van a hacer pública su complicidad ante el ataque invasor. Y al final de estos ataques, nosotros venceremos. ¡Que viva la patria! ¡Que viva! ¡Leales siempre! ¡Leales nunca! ¡Leales siempre! ¡Leales nunca! ¡Dudales! ¡Traición! ¡Dudales! ¡Traición! Y a continuación repasamos la trayectoria de Nicolás Maduro Moros, el hombre que después de la muerte de Hugo Chávez gobernó Venezuela desde el 2013 por más de una década y lo hizo en medio de controversias y crisis. Veamos este informe preparado por Samuel Salgado Castro. El fin de una era en Venezuela. Según el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Nicolás Maduro, el controvertido presidente de Venezuela, ha sido capturado junto a su esposa por fuerzas estadounidenses este 3 de enero de 2026. Esta operación militar, descrita como un golpe a gran escala, marca el fin de un capítulo turbulento en la historia de Venezuela, pero abre un capítulo incierto. Nacido en 1962 en Caracas, Maduro comenzó su vida como un humilde conductor de autobús en el metro de la capital. Militante sindical, escaló rápidamente en el mundo laboral y político. En los años 90 se unió al movimiento bolivariano liderado por Hugo Chávez, convirtiéndose en un fiel aliado y ocupando el cargo de ministro de Relaciones Exteriores y vicepresidente. Tras la muerte de Chávez en 2013, líder de la revolución bolivariana, Maduro asumió la presidencia interina y ganó las elecciones ese mismo año. Como sucesor designado, prometió continuar la revolución socialista, pero su gobierno se vio empañado por acusaciones de autoritarismo. Bajo Maduro, Venezuela enfrentó una de las peores crisis económicas de su historia: hiperinflación que superó el 1.000.000%, escasez de alimentos y medicinas y un éxodo masivo de más de 7 millones de ciudadanos. Acusado de fraude electoral en 2018 y 2024, Maduro fue reconocido por potencias como Rusia y China, pero rechazado por Estados Unidos y la Unión Europea. La oposición lo desafió varias veces, pero Maduro se mantuvo en el poder mediante el control de las Fuerzas Armadas y alianzas internacionales. Con el regreso de Donald Trump al poder en Estados Unidos en 2025, Washington profundizó las acusaciones a Maduro por narcoterrorismo y corrupción, ofreciendo $50 millones por su arresto.
Maduro, siempre desafiante, culpó a imperialismos externos por los males de su país. Su esposa, Cilia Flores, conocida como la primera combatiente, fue una figura clave en su administración, involucrada en política y familia. Con esta captura se cierra un capítulo en Venezuela, pero se abre un episodio incierto tras más de 25 años del chavismo en el poder. Vamos ahora hacia Venezuela para ver cuál es el ambiente en el país y cómo reaccionan los ciudadanos en las calles a los ataques de Estados Unidos y al anuncio de la captura de Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores. Conectamos para ello con nuestra corresponsal Daniela Zambrano. Daniela, nuevamente, muy buen día. ¿Cuál es la situación en las calles? Bueno, lo que podemos reportar esta hora y que hemos visto en el estado de Nueva Esparta, donde me encuentro, es que la gente ha salido a abastecerse. Ha acudido a farmacias, a supermercados y estaciones de gasolina. Me encuentro en una de las principales estaciones de gasolina de esta entidad y como pueden ver, esta ha sido la situación constante desde las 7 de la mañana hora local. Hemos consultado a los trabajadores si esto es con regularidad y dicen que no, que es algo extraordinario, y al conversar con los ciudadanos nos dicen no, esto es por lo que pasó en la madrugada, por los bombardeos, hemos salido a echar gasolina porque no sabemos qué va a pasar en los próximos días. Hemos salido a comprar comida, nos hemos abastecido y cuando les preguntan qué opinan de lo que pasó, primero preguntan si lo estoy grabando. Si no los estoy grabando, hacen señales como respaldando, como afirmando por el hecho de que no esté Nicolás Maduro en el poder. Luego este anuncio de Donald Trump de que habría sido capturado junto a su esposa Cilia Flores. Han dicho que manifiestan sentir ansiedad, alegría, sentimientos reprimidos, y cuando les pregunto, pero hay gente en la calle celebrando, ¿la han visto? Nos dicen totalmente no, estamos en la casa, estamos resguardados, hay mucho miedo. Sin embargo, en Caracas hemos podido ver a través del canal del Estado que hay algunos diputados que se han acercado al Palacio de Miraflores a pedir que regrese Nicolás Maduro, y algunos seguidores del Partido Socialista Unido de Venezuela los han acompañado. Sin embargo, no es una gran concentración tampoco. Las calles se ven vacías, los comercios cerrados, han abierto de primera necesidad, panaderías, farmacias, supermercados, y la gente se ha limitado a eso. Por redes sociales sí se han expresado, respaldando y agradeciendo que haya un cambio de gobierno en Venezuela, pero esto no lo ves en las calles, a menos que en reservado te acerques a una persona, te lo quiera comentar, porque como lo he repetido constantemente, el sentimiento general de Venezuela es el miedo a expresarse. ¿Por qué? Porque luego de las protestas tras las elecciones presidenciales de 2024 hubo más de 2.000 personas detenidas. Por parte del gobierno sí ha habido ya algunas reacciones. Nos llama la atención que la mayoría de ellas en contacto telefónico se ha pronunciado el fiscal Tarek William Saab, condenando por supuesto la agresión por parte de Estados Unidos. Así lo ha hecho también la vicepresidenta Delcy Rodríguez, que pedía además una fe de vida de Nicolás Maduro y de Cilia Flores, y Diosdado Cabello, quien sí se ha visto en las calles junto a representantes de los distintos cuerpos de seguridad diciendo que el país está en calma. Hemos visto también reportes de los ciudadanos de tanquetas en las calles. Recordemos que fue decretado un estado de conmoción en Venezuela. Esto le da la autoridad al Ejecutivo de suspender algunas garantías. Lo que pasa es que luego se conoce la información de que Nicolás Maduro no está ya en Venezuela, fue capturado por parte de Estados Unidos junto a Cilia Flores, y la vicepresidenta Delcy Rodríguez se limitó a condenar lo que considera son ataques por parte de Estados Unidos y las bajas. Al momento no hay reporte de cuántas personas pudieron haber fallecido o cuántas se encuentran heridos tras estos bombardeos simultáneos que afectaron Fuerte Tiuna, que es el complejo militar donde se encuentra el Ministerio de Defensa, el aeropuerto de La Carlota, que es un aeropuerto militar, el aeropuerto de Higuerote, que es donde hacen vuelos charters y avionetas privadas, así como también en La Guaira y en el estado Aragua. Es la información que se maneja a esta hora. La oposición no ha realizado pronunciamientos, ni María Corina Machado, ni Edmundo González Urrutia. Se viven momentos de una tensa calma, como tú lo describías, en el país, a la expectativa de qué viene ahora y esa rueda de prensa que Donald Trump ha anunciado. Sin embargo, las calles se ven despejadas, lo que ven es que circulan es carros surtiéndose de gasolina y personas acudiendo a los supermercados y farmacias para abastecerse, previendo lo que pueda pasar en los próximos días. Muchas gracias, Daniela Zambrano, por tu reporte desde Venezuela. Nos dirigimos a Washington con nuestra corresponsal Natalia Cabrera para poder ampliar esta información en desarrollo. Natalia, muy buenos días nuevamente. ¿Cómo la administración de Donald Trump presenta y justifica de alguna manera los ataques, pero también el operativo para capturar a Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores?
Hola Elena, buenos días. Aquí desde la Casa Blanca, donde retomando también lo que dice Daniela, se vive una tensa calma. No hay mayor información de momento desde aquí, todos a la espera de lo que va a decir el presidente Donald Trump desde su conferencia de prensa en Mar-a-Lago, en Florida, donde está su residencia personal, y lo que ha justificado anteriormente el presidente Donald Trump y toda su administración es que supuestamente el régimen venezolano y Nicolás Maduro a su cabeza era justamente o es el cabecilla de este cártel de los soles, al que señala de ser una organización terrorista que además traslada y trafica drogas hacia Estados Unidos, y en este sentido justamente enmarca que se trata de una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, argumentando las alrededor de 80.000 muertes por año por sobredosis que se registran aquí en la Unión Americana. Esto también hay que decir que la DEA, el Departamento de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, llevaba investigando a Nicolás Maduro desde hacía más de 10 años, y pues justamente como parte también de estos testimonios estaban los de sus sobrinos, los sobrinos de Cilia Flores, con los cuales se formaban estos argumentos en contra de Nicolás Maduro. También justamente lo que ha dicho el presidente Donald Trump es que se trata de una amenaza para la seguridad nacional del país. Todo esto es marcado en esta retórica que, si bien para algunos es un problema de salud pública, más bien porque se trata del consumo de drogas en Estados Unidos, él lo enmarcaba como que están no solo trayendo drogas a Estados Unidos y de alguna manera matando a los ciudadanos estadounidenses por el consumo de drogas, sino que también en varias oportunidades escuchamos al presidente Donald Trump decir que supuestamente Nicolás Maduro estaba enviando a personas que supuestamente, según él, esto sin presentar pruebas en ningún momento, salían de instituciones de salud mental, de las cárceles, y acusaba en varias oportunidades al presidente Nicolás Maduro de estar, según él, desocupando las cárceles de Venezuela aquí en territorio estadounidense. Todo esto también lo enmarcaba según esta retórica y esta argumentación de la Casa Blanca, dentro de una supuesta invasión por parte de Venezuela, supuestamente, a Estados Unidos. Todo esto, ¿con qué fin? Con el fin de justificar en el marco de la ley estadounidense todas estas acciones que ha tomado y que ha adoptado, y que pues culminan con este hecho de esta madrugada ante el Congreso estadounidense, ya que según la Constitución de Estados Unidos es justamente solo el Congreso el que tiene la potestad de poder declarar la guerra en Estados Unidos y de poder lanzar estos ataques en otras naciones. Debe ser el Congreso el que le autorice, y de hecho hay todo un estatuto que estipula que la Casa Blanca, o cualquier administración, tendría que haber notificado previamente al Congreso antes de llevar a cabo cualquiera de estos operativos, y luego de hecho se estipula también que hay un plazo de 60 días que debe estar siendo continuamente aprobado y ratificado por el Congreso si es que se desplegaran tropas estadounidenses en terreno. Gracias, Natalia Cabrera, por tu reporte desde la Casa Blanca. Y de la capital estadounidense nos dirigimos a Europa y conectamos en España con nuestra corresponsal en Madrid, Marina Colorado. Decir que este país se ha ofrecido a ser de mediador para encontrar un fin pacífico a este conflicto. Marina, ¿cuáles fueron las principales reacciones en Europa a los ataques de Estados Unidos en Venezuela también y a la captura de Nicolás Maduro? Sí, primero decir que desde la Unión Europea en ningún momento se ha criticado la acción bélica, los ataques de Estados Unidos en territorio venezolano, pero sí han llegado reacciones. Primero conocíamos las de la líder de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, que pedía moderación, y también ahora se conocen los del presidente del Consejo Europeo, Antonio
Acosta, que ha dicho seguir con gran preocupación la situación en Venezuela, que apoya la desescalada, pero sobre todo se pide el respeto a la ley internacional y al derecho recogido en las cartas de las Naciones Unidas para lograr una solución, dice, pacífica, inclusiva y democrática en Venezuela. La Unión Europea asegura que Maduro carece de legitimidad, pero insiste, como digo, en el respeto a ese derecho internacional, aunque, como digo, sin criticar las acciones de estos ataques de madrugada de Estados Unidos en suelo venezolano. Miembros de la Unión Europea han reaccionado más o menos en la misma línea, todos pidiendo ese respeto al derecho internacional. Desde Alemania también han dicho ver con preocupación, seguir con preocupación y de muy de cerca la situación a través de sus ministerios de Asuntos Exteriores y de las sedes diplomáticas, tanto en Caracas o en Venezuela, así como en otros países de la región que cubren Venezuela, y también, por ejemplo, Italia, que tiene una de las grandes comunidades de venezolanos en el exterior, así como, recordemos, en España, que viven más o menos unos 400.000 venezolanos que han huido del país en cierto momento u otro. El Gobierno de España ha asegurado, como bien decías, ofrecerse como mediador para encontrar una solución pacífica, y el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha hecho un llamado a la desescalada y a la responsabilidad. Ha trascendido que ha habido una llamada telefónica entre el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Álvarez, y Edmundo González Urrutia, que, recordemos, este líder de la oposición o candidato a las elecciones que, según la oposición venezolana, ganó las elecciones de 2024 en Venezuela, que desde septiembre de 2024 está exiliado como asilado político aquí en Madrid, aunque no se conocen más detalles de esta conversación. Seguiremos pendientes de todas las reacciones que puedan ir llegando desde España, desde Europa, y sí sabemos que ya hay varias convocatorias a manifestaciones, tanto a favor de la expulsión de Maduro, de la captura de Maduro, como en contra de estos ataques unilaterales de Estados Unidos a Venezuela. Bien, Marina Colorado, gracias por tu reporte desde la capital española. Y en medio de la incertidumbre después de los ataques de Estados Unidos y de la captura de Nicolás Maduro, analizamos ahora qué podría pasar en Venezuela. Previamente conversamos con Ronald Rodríguez, investigador y vocero del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Nos cuenta qué dicta la Constitución venezolana en caso de ausencia del presidente. La Constitución alega que en su artículo 233 que ante la ausencia del presidente, la vicepresidenta tiene que asumir el mando y llamar a elecciones en un mes, pero pues eso se hace en una dinámica ordinaria ante una enfermedad o ante una situación sobrevenida en el marco de la salida del presidente. En este caso estamos hablando de un presidente que ha sido detenido por su vinculación con dinámicas terroristas, como lo califica el gobierno de los Estados Unidos, y la vicepresidenta pues en este momento tiene que ejercer el poder. ¿Cuál es la característica de la Revolución Bolivariana? La Revolución Bolivariana no es tan cohesionada. La Revolución Bolivariana tiene diferentes sectores, tiene un grupo de civiles, tiene un grupo de militares, tiene grupos con diferentes intereses, incluso tiene grupos colombianos que funcionan como grupos paramilitares en Venezuela, que en Colombia son grupos guerrilleros, pero que en Venezuela son grupos paramilitares, como es el caso del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, que es una de las estructuras de defensa de la Revolución Bolivariana. No sé si realmente Delcy Rodríguez tenga la capacidad para contener todos los sectores que se conjugan en la Revolución Bolivariana y pueda organizarlos. No sabemos hasta el momento, por lo menos no tengo noticia de cuál es la dinámica del jefe político, del segundo al mando de la Revolución Bolivariana, que es Diosdado Cabello, que además, recordémoslo, como ministro de Interior, Justicia y Paz, era el encargado del aparato represor. Diosdado Cabello es una pieza clave que uno no puede obviar y que en términos concretos tendría muchísimo más poder que la propia Delcy Rodríguez para asumir el poder de la Revolución Bolivariana, aunque es poco probable que lo haga, en el sentido en que los ataques, hasta donde sabemos que ha perpetrado los Estados Unidos contra el régimen venezolano, pues lo que busca es romper precisamente la dinámica de la Revolución Bolivariana y generar un escenario en el cual Venezuela pueda llegar a una transición que no sabemos en qué termine, porque muy seguramente la Revolución Bolivariana va a buscar desestabilizar el retorno a la democracia.
Hace minutos, el canciller de Venezuela, Iván Gil, exigió al gobierno de Donald Trump que devuelva de manera inmediata a Nicolás Maduro. Las reacciones siguen llegando de todas partes del mundo, principalmente de funcionarios del gobierno de Maduro en Venezuela. Y para ampliar el análisis, también consultamos previamente a Jaime Avedrapo, doctor en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de la Universidad San Sebastián. Nos contó que ante una situación confusa como la actual, es difícil prever lo que podría pasar en los próximos días en Venezuela. Escuchemos. Efectivamente, esta acción de fuerza se enmarca dentro de lo que estamos ya comenzando a acostumbrarnos en el paisaje del sistema internacional, tanto desde Rusia con lo que hace con Ucrania o lo que hace absolutamente Israel sobre territorio palestino. Hoy día nuevamente una fuerza de acción militar que tiene un contexto político a lo cual nos podemos desplayar, que de alguna manera hay un cansancio regional, una suerte de saturación respecto a las implicancias que ha tenido el régimen de Maduro en materia migratoria, en materia de alguna vinculación que tiene con el crimen organizado transnacional, al tratarse de una dictadura, un tremendo, etcétera. Pero eso no justifica en manera alguna la manera en que Estados Unidos está procediendo a la lógica de resolver, comillas, los conflictos en la zona de influencia que está retomada según su propia Estrategia Nacional de Seguridad, repotenciando su interés por América Latina y manifestando, por cierto, su voluntad de hacer uso de las Fuerzas Armadas para obtener objetivos geopolíticos. Y en este sentido, que efectivamente el objetivo era el cambio de régimen, por cierto, esto es una noticia en desarrollo, no sabemos bien qué va a ocurrir con solamente capturar a Maduro. Todavía no tenemos la magnitud del impacto o los efectos que habría provocado esta agresión e intervención de los Estados Unidos sobre el territorio venezolano, pero por cierto esto todavía está en desarrollo. La fuerza, hay que ver cómo va a reaccionar el ejército de Venezuela, las fuerzas paramilitares que se habían organizado, y por tanto todavía es muy prematuro sostener que este ya es el fin de la controversia y que ahora se daría paso a un gobierno, si ustedes quieren, de simpatía o anclado o de alguna manera vinculado, supeditado a las directrices de Washington. Volvemos a Venezuela, esta vez con nuestra corresponsal en la capital venezolana, Carolina Bigot. Ella nos cuenta cómo se viven los sucesos de este 3 de enero en las calles, y hay una concentración en curso en el centro de Caracas ante un edificio gubernamental de partidarios de Nicolás Maduro. Sin embargo, en otras muchas calles de la capital venezolana también están vacías. Carolina Bigot con los detalles. Vacías se encuentran la mayoría de las calles de Caracas este sábado, luego que aproximadamente a la 1:45 de la madrugada comenzara el ataque del gobierno de Donald Trump en contra de Nicolás Maduro. Esto empezó con sobrevuelo de aviones militares y también explosiones en al menos 7 puntos de Caracas y del estado Aragua, también de La Guaira, donde se encuentra el principal puerto y aeropuerto del país. Las calles se encuentran solas, a establecimientos que generalmente abren aproximadamente entre 6 y 7 de la mañana. Aún a las 9 de la mañana pues se encuentran cerrados. También el metro de Caracas cerrado, poco transporte, poco tráfico, casi pues muy pocos vehículos en las principales arterias viales de acá de la capital. La gente pues se encuentra a resguardo porque temen lo que pueda suceder, ya que hay conocimiento de que esto se trató de una captura y luego de una extracción hacia Nicolás Maduro junto a su esposa Cilia Flores. Entonces, pues algunos que se habían mostrado con ánimos de celebrar el día que esto ocurriera han preferido mantenerse en sus casas a esperar cómo transcurre el día y lo que pueda suceder con respecto a esta situación que definitivamente tiene tensa a la mayoría de los venezolanos. Así llegamos al final de este informativo, pero no se despeguen de las pantallas, que les estaremos informando minuto a minuto esta noticia en desarrollo sobre el ataque o los ataques de Estados Unidos en territorio venezolano y la captura de Nicolás Maduro. Gracias por su compañía y hasta la próxima.